Vamos al libro de Génesis. Ahí vamos a hacer un repaso de la vida nueva, de lo que pasó desde Génesis hasta ahora, nosotros. En Génesis 2:15 dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Pero solo le pidió una sola cosa, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal o conocimiento, quiere decir, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora vamos al capítulo 3 del mismo libro de Génesis, verso 1. Pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, o sea que el diablo se disfrazó de serpiente, la cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de qué? Ni lo tocaréis, que no comáis. Eso me llama la atención, que no comáis. Ojo, dice del árbol, no está hablando de un fruto en particular, no dice fruto. No comáis de todo árbol del huerto, o sea, por el dicho de la fruta del manzano, de la banana, de la pera, pero no digo del árbol. Con que Dios ha dicho no comáis de todo, hay de todo árbol. Dios dijo de un árbol, no de todo. Pero acá el diablo ya empezó mintiendo. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Okay, vamos a ir analizando, revelando las cosas. ¿Cómo supo el diablo lo que Dios le dijo a Adán? Eva todavía no estaba. El diablo estaba parando la oreja ahí en el paraíso, andaba por ahí también chumeando, porque le llamó la atención que Dios haya hecho al hombre con cuerpo y a él no. Él tiene alma y espíritu, pero no tiene cuerpo. Entonces andaba ahí dando vueltas y entonces él aprovechó para compartir lo que él había el pecado, porque él fue el primer pecador, él el que inventó el pecado, o sea, la rebelión, el rebelde. La mujer, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto, dice ella, del fruto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Ay, ya, con el solo hecho de dialogar con el diablo, ya te contamina la mentira, porque Dios no le dijo que lo toquen, Dios dijo que no coman. Pero ella añadió a la palabra de Dios, no comeréis. Dios no le dijo, no lo tocaréis. Ella lo añadió, dice, y no lo tocaréis. Dios le dijo, no comeréis, pero ella le añadió, no lo tocaréis. Bien, aquí tenemos cómo el diablo se disfrazó de serpiente. Y así se puede disfrazar de muchos, tiene muchos disfraces él, para entrar a lastimarte, para entrar a convencerte, especialmente a la mujer. Dios le había dicho a Adán de que ese árbol era el árbol prohibido. Pero ella, ¿qué hizo? Ella lo complació al diablo, a la víbora. Lo complació al diablo y comió y le compartió a quien, a Adán le compartió
de esa fruta prohibida. Y en ese mismo momento, ellos cortaron la relación con Dios. Ahí donde empieza todo el plan nuevo de Dios. Adán, los dos primeros. Adán no tuvo el privilegio que tenemos nosotros, que nosotros podemos conocer a una madre, a un padre, o tener amigos, hermanos, familiares. Adán no tenía a nadie. Adán no conoció lo que es tener un hermano, una madre, un amigo. Estaban solos. Él estaba solo. Por eso Dios se le hizo a la mujer. Él y ella solos. Ellos no conocieron lo que nosotros tenemos de conocer a un hermano, un primo, un sobrino, un vecino. Ellos no tenían, imagínense. Ellos eran los dos solitos. Pero cuando el diablo apareció en la vida disfrazado con esa serpiente, cortaron la relación con Dios, su creador. Y a partir de ese momento, empezaron a ver al Señor Dios como con miedo. Mire lo que dice el verso 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, como lo hacen hoy, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate lo que a partir de ahí todo ser humano empezó así, ¿cierto? Nosotros recuerden la vida pasada nuestra. No había Dios, no ni siquiera pensábamos que nos estaba mirando o que nosotros nos estábamos escondiendo. Nunca. Nosotros jamás pensamos de esa manera. Verso 9. Mas Jehová, Dios, lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Recuerden, después vamos a poner énfasis en dos palabras, o en esta expresión donde dice, ¿dónde estás tú? Y después que le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Al hombre dice, ¿dónde estás tú? Y a la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde estás tú? Verso 10. ¿Qué le responde a Adán? A Dios le dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Qué diferente ahora nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. ¿Qué tenemos? ¿Miedo? ¿Aprecio? ¿La valoramos? ¿Pero le tenemos respeto a la palabra de Dios? Es raro. Acá dice él, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Y vergüenza. Porque estaba desnudo. Y me escondí. Desnudo. Pero eso está enseñado que nosotros ante los ojos de Dios siempre vamos a estar desnudos. No podemos ocultarle nada lo que hay en la mente, lo que hayamos hecho, lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Estamos desnudos delante de Él. Ellos tuvieron miedo. Nosotros no tenemos miedo. El ser humano no tiene miedo de las consecuencias de lo que Dios le puede hacer. Porque hay muchas cosas en los secretos en la mente, aún de los creyentes, que siguen guardando cosas, que Él las sabe, pero tal vez para nosotros no nos provoca que Dios se haya ofendido por esto. No, hermano, Dios lo sabe todo. Él sabe todo. Entonces, ¿qué hace? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le contestó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Fíjate, que yo te mandé. No comieses.
El hombre le respondió, y ahí viene la acusación, que eso es la práctica de todos los matrimonios, las parejas. La mujer, dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer. Ahora, ¿por qué Dios dice que el pecado entró y la muerte entró por un hombre? Si fue la mujer la que lo dejó entrar al diablo en su cabeza. ¿Qué le parece? ¿A quién le dijo Dios primero que no coman? Al hombre. Por eso Dios ha puesto al hombre como cabeza en el hogar. Y si la cabeza está enferma, ¿qué esperamos del cuerpo? El cuerpo va a estar enfermo. Y Dios le va a acusar a la cabeza, no al cuerpo. Por eso acá Él acusa a la mujer. La mujer que tú me diste por compañero me dio de comer. La mujer que tú me diste. O sea, es como que le estaba echando la culpa a Dios. Que le dio esa mujer. Yo estaba solo, con todos los animales acá, y vos me diste la mujer y ella me... Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, verso 3, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho, mujer? Ahora, a veces ustedes no se dieron cuenta de lo malo que hacen, pero antes de hacer lo malo, creen que está bien lo que están por hacer. Y después se dan cuenta, ¿qué es lo que has hecho, mujer? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y claro, como todos nos sentimos inocentes cuando nos acusan de algo, siempre ponemos un argumento, siempre. Eso es natural. Y usted tiene que saber, si acusa a alguien, él va a salir con un argumento. Y ese argumento lo va a hacer creer que él es inocente. Si lo hayan visto con la mano en la masa, si hayan visto, él va a sentirse inocente. Ella dijo la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Y comí. O sea que ella le dio más poder a esa serpiente que a la palabra de Dios y que al bien de ella misma. Porque ella no vio lo que estaba haciendo. Y tuvo tiempo Adán de decirle a ella, y habrán visto el árbol, habrán rodeado, habrán dado vuelta por todo, habrán visto ese árbol que estaba ahí. Y también estaba el árbol de la vida. Pero ese árbol Dios no le dijo que no lo coman. Podía haber comido del árbol de la vida también. Pero ese árbol prohibido, le dijo Dios, no quiero que lo coman, no toquen nada de ahí. No que no toquen, que no coman. Verso 22. Vamos a ver. Y dijo Jehová Dios, he aquí, después que pecaron, el hombre es como uno de nosotros. Uno de nosotros. Ahí estaba diciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en 1. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Allá era Dios que estaba sospechando de que Adán y Eva podían ir y manotear de ese árbol. ¿Entiende? Y limpiar ese pecado que ellos habían cometido. Verso 23.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Mira que hay un montón de cosas en este versículo. Observe lo que dice. Lo sacó del paraíso para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué quiere decir esto? Para que labre la tierra de que fue tomado. ¿De qué estamos hechos nosotros? De tierra, de barro. Y tenemos que trabajar en nosotros mismos. Por eso cada uno de ustedes siempre está pendiente de lo que quiere, de lo que no quiere, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Ustedes se cuidan, ustedes se aman, ustedes se enojan, ustedes están labrando, cuidando su vida siempre. Y el diablo los ayudó que la pala de ese huerto se llama la razón. Y con la razón se cuidan y pelean y se enojan, se amargan, se separan, se divorcian, se lastiman. Se hacen todo. Es lo que dice acá. Lo sacó Dios del paraíso, porque en el paraíso Dios era el que les daba todo. Ellos no tenían nada, ellos solamente tenían que disfrutar de todo lo que Dios les daba. Disfrutar, ¿entiendes? Todo era de ellos. No tenían que hacer nada, tenían que labrar, cultivar, sembrar tal vez remolacha, lo que se compra ahora, lechuga, tomate, algo que se va a sembrar, que no son árboles, sino esas cositas, eso podía haber hecho ese trabajo que Dios les dio. Verso 24, y lo echó, dice Dios. Lo echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto, observen esto, ángeles que se llaman querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para que no entren a comer de ese árbol de la vida. Lo sacó fuera del huerto. Ahora vamos a hablar del verso 9, donde dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y del verso 13, donde le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Cuando ella le responde, la serpiente me engañó y comí. Y en el 9, el hombre le dijo, ¿dónde estás tú? Después le acusa a la mujer. Bien. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, es hermoso ¿dónde estás tú? Porque ¿sabe dónde? Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice que Jesús fue enviado al mundo a buscar y salvar todo lo que estaba perdido. Cuando Dios lo sacó al hombre del paraíso y a Eva, pues se empezaron a multiplicar ellos. Y en Génesis 6:5 vio que la contaminación de la mente de Satanás era matarse unos con otros, lastimarse. Era pensamientos malos de uno y del otro. Por eso es cuando hablamos acá del verso que decía recién, donde labrarás tu tierra, de donde fuiste tomado. Son muy pocos los seres humanos que se abandonan a sí mismos. Son muy pocos. ¿Usted ha visto un ser humano cuando está abandonado, está tirado, drogado, no se baña, está abandonado? Pero todos los seres humanos están abandonados así, son muy pocos. Porque no se han cuidado, no han labrado su vida, su tierra. Muchos, ¿dónde estás tú? Le dice Dios. ¿Dónde estás tú? Oye, ¿dónde está el hombre? Que sería ponerle que Dios nos diga ahora, ¿dónde estás tú ahora? El hombre le va a contar, está escondido en los vicios. El hombre está escondido en el dinero, está escondido en las religiones. Hay más de 1100 religiones.
Ahí está escondido el hombre. ¿Sabe por qué representa lo que después hicieron ellos? Ellos, cuando se descubrieron que estaban desnudos, lo primero que agarraron fueron hojas de higuera y se taparon los genitales. ¿Ah? Ahí se cubrieron ellos, se taparon con las hojas de higuera. Pero no saben que esa hoja de higuera se seca y después se ve de nuevo todo. Eso está representando las religiones que hay en el mundo. Se tapan con una religión. Y se cubren, yo respeto mi religión, que yo respeto la tuya. Se cubren con esa hoja de higuera. Respeta mi religión, que yo respeto. Si a nadie le falta el respeto a tu religión. Los verdaderos cristianos tienen que decir así: yo no vengo a hablarte de la religión. Yo te vengo a hablar de una relación con el Creador. Porque Él quiere que vos vengas a relacionarte de nuevo, para llevarte de nuevo a ese lugar. Y para que esos querubines, esos ángeles, te dejen pasar y esa espada ardiente se frene a tu llegada. Para eso es lo que Cristo vino a hacer acá. Están escondidos en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne. Ahí están escondidos, en la vanagloria de la vida. Porque ellos creen que ganar plata, vivir para trabajar, esa es la vida de ellos, eso es todo, escondidos ahí. Y Dios, no hay Dios en su vida. No hay un momento de darle gracias, de hablar con Él, de juntarse con Él en su casa. No hay nada de eso. Todo es dinero. Primero de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Ahí habla de los deseos esos que son del mundo. Y así lo hicieron Adán y Eva. Después que desobedecieron a la voluntad de Dios, ambos ojos conocieron que estaban desnudos, entonces hicieron eso. Pero ¿qué pasa? Se hicieron esos trapos, digamos así, ese vestimento, se vistieron con hojas, que eso está representando por las religiones que hay en el mundo. Pero el amor del Padre no pudo soportar a sus criaturas lejos de su cuidado. Eso es lo que yo veo. Por eso Juan 3:16, Juan escribió esa palabra. De tal manera los amó Dios. Es imposible encontrar la manera. Porque nosotros, si miramos lo que somos, lo que hicimos, no merecemos que el Creador de todo esto. Yo me admiro, a veces miro el mundo cuando mandan un cohete arriba, y el mundo, una cosita redonda, que según los científicos gira en su eje a 1660 kilómetros por hora. Y nosotros no nos caemos, no nos mareamos. Hoy creo que Japón está a la misma edad de nosotros, pero de día. Y nosotros estaríamos con cabeza para abajo. Digo, qué raro, qué rareza todo esto. Ese es el Dios que te amó a ti. De tal manera amó Dios, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda. Porque lo echó del huerto. No se pierda, yo hablaba el otro día, no se pierda de los beneficios, no se pierda del gozo, de la paz, de la salud, del amor, de la eternidad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Lucas 19:10, Jesús los vino a buscar a ustedes, y gloria a Dios que a todos ustedes ya los encontró y los trajo. Pero, ¿a dónde los encontró Él? Esta búsqueda de Él, ¿sabe dónde comenzó? En la cruz de Calvario. Ahí comenzó la búsqueda de ustedes, en la cruz del Calvario. Allí encontró a los dos representantes de los seres humanos, esos dos ladrones que estaban ahí crucificados con Él. Ahí estaba la única decisión que tenían que tomar, porque ahí estaba finalizando su vida en el mundo. Y el Señor les estaba dando la oportunidad para que tomen la única decisión que les iba a dar una vida nueva, una eternidad, una relación con Dios, una entrada de nuevo al reino de Dios, al paraíso. Una sola decisión. Yo siempre decía, Adán y Eva podían tomar todas las decisiones que querían, que estaban todas bien ante los ojos de Dios. Pero había una que no tenían que tomar.
Y esa fue la que tomaron. Bien, a partir de ahí el pecado los hace tomar miles de decisiones, y todas las decisiones que ustedes tomaron, y si siguen tomando en la carne, van a terminar mal. Pero hay una sola decisión, esta, donde Jesús empezó en la búsqueda de nosotros y de todos los seres humanos. Había dos aquí. Podía haber estado solito el Señor muriendo ahí, pero no, le eligieron dos, uno a la derecha, otro a la izquierda y él en el medio. Bien. Ahora, ¿por qué estas dos personas? Porque estas dos personas y todas las personas a las cuales ellos representan tenían la oportunidad de esta decisión, de creer en el Señor Jesucristo. Es para que puedan tener esa entrada al reino, para que puedan comer del árbol de la vida que estaba en el medio del huerto, decía. ¿Se acuerdan que decía el árbol de la vida estaba en el medio del huerto? Bueno, Jesús, ¿dónde estaba? En el medio de los dos. En el medio estaba él. Y Lucas 23, 42, observa lo que dice Lucas 23, 42. Y todo se relaciona, hermano. Es tan hermosa la palabra de Dios cuando uno la aprovecha y la escudriña y le pide a Dios que le revele. Tan hermosa. Lucas 23, 42. Lucas escribe estas palabras. Él estuvo ahí cuando los ladrones hablaban con Jesús. Uno de ellos lo reprendió. Uno dijo, si tú eres el Cristo, él dijo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y el otro le reprendió, le dice en el verso 40, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. El mundo lo estaba condenando a Dios, que estaba en Cristo. Este hombre sabía que lo estaban condenando a Dios, que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios. Por eso le contesta al compañero, al ladrón, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y el verso 42 le dice a Jesús, este sí que fue un ladrón sabio, que el último minuto de su vida se robó la salvación. Reconociendo. Y le dijo a Jesús, habló con Jesús, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que yo analizo, es como ustedes pasan a pensar en el lugar de ese ladrón. Nunca fue a la iglesia, nunca escuchó de Jesús, lo conoció ahí. Lo que Jesús hizo, lo conoció porque de abajo la gente se le burlaba y le decía, tú que sanaste a los ciegos, a los sordos, a los mudos, tú que levantas, ¿por qué no te salvas? Todo eso le gritaban. Y ahí conoció el evangelio, este hombre, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la que la gente le decía a Jesús era verdad. Pero ellos lo usaban para burlarse. Pero este hombre aprovechó ese momento. Él le dijo, acuérdate de mí cuando venga. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras le estaba diciendo Jesús a este ladrón, a partir de ahora los querubines que están cuidando de ese árbol en el huerto del paraíso, los querubines te van a dar la bienvenida a ellos y a ustedes. Y esa espada que estaba ardiendo ahí, porque eso dice que Dios puso una espada ardiente ahí, para que no se acercan la gente a comer o a robar la salvación. Y eso es lo que el diablo no le ha gustado, porque toda la gente cree que la salvación la encuentran en la religión, no en el árbol de la vida. Jesús estaba en el medio. Y todos creen que la salvación se encuentra en la religión. Y si uno busca lo que significa religión, es una persona que va a los hospitales a visitar a las viudas, a los viudos, a los huérfanos, a ayudarles a compartir un poco de algo. Eso es religión. Pero qué hermoso es esto, porque Jesús nos volvió de nuevo allá.
estaban esos querubines que no dejaban entrar a nadie, y esa espada ardiendo. Que Jesús también, no solo que la venció a la muerte, sino también que esos querubines le dijo, háganse a un lado, porque acá vienen mis salvados, mis hijos, mis hermanos, como él dijo. Y lo llevó a usted. Por eso es que ya no nos tenemos que preocupar más por nada. Por eso Jesús dijo en Juan 16:33, yo sé que en el mundo van a tener muchas aflicciones. O sea, no dijo que Él va a evitar las aflicciones que le van a venir a usted. Nos vamos a afligir por mamá, papá, hermano, hijo, hija, aún por uno mismo. Pero Él dice, confíen en mí. Porque yo he vencido todas esas aflicciones. En otras palabras, Él dijo, yo he vencido al mundo de las aflicciones. Bien, este ladrón, ¿lo que es? Yo siempre observo todo lo que pasó ahí en la cruz, porque en la cruz, por ejemplo, si no morían al segundo día, entonces aceleraban la muerte pegándole con una masa en las rodillas, porque ahí se apoyaban en las rodillas, entonces con la masa le quebraban las rodillas y ahí ya no soportaban más, el corazón infartaba. Y fueron a hacer, le pegaron al primero, al segundo, y cuando vinieron a Jesús, Jesús ya se había ido. Él ya había entregado el Espíritu al Padre. Porque tenía que ser así. Porque él tenía que ir al mismo infierno, porque sabía que ahí iban a llegar estos dos ladrones. Pero él ya tenía que estar allá como vencedor esperándolo. Porque le dijo, oye, estarás conmigo en el paraíso. Por eso se fue primero. Y después que murieron los dos, llegaron los dos allá, uno se quedó allá y el otro se fue con Jesús al paraíso. Se fue con él. Bien. Ahora, ¿qué dice Jesús con respecto a nosotros? Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero claro, iba a dejar de existir en el mundo el ladrón y Jesús. ¿Y a nosotros qué nos dijo? Mateo 28:20. ¿Qué nos dijo? He aquí, no en la cruz, fuera de la cruz, resucitado. He aquí, dice, y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él nos deja aquí. Él nos deja aquí para que Él pueda usar tu boca, tus manos, tus pies, tu interés, tu voluntad para salvar a las otras personas que no saben que Jesús vino a buscarlos para salvarlos del infierno, para que no se pierdan ese paraíso al cual Dios los tiene preparado, al cual Dios los quiere volver a ustedes, a todos. Él quiere que ninguno se pierda, quiere que todos vengan y se arrepientan y vengan a buscar la salvación. Pero los necesita a ustedes. Pero ahí están. Ustedes todavía están viviendo como si no fuésemos importantes para Dios ni para el mundo. Por eso la Biblia dice que toda la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, de ustedes, que se manifiesten como hijos e hijas de Dios. Pero la naturaleza humana está tan contaminada que seguimos viviendo con esos pensamientos humanos, no divinos. Seguimos preocupados por el dinero, por la salud, por la familia, por lo que nos hacen, de lo que tenemos, no tenemos. ¿Por qué seguimos con eso? Si conocemos la verdad, sabemos que estamos en este mundo con un propósito de Dios, no tuyo. ¿Qué propósito tienes tú para vivir aquí en el mundo? Si es de la carne, para tener fama, para tener dinero, para hacerte grande, para envanecerte, para llenarte de vanagloria. ¿Para qué eso? Eso no te hace nada. Ni te va a hacer mejor que otro. Vas a ser peor, porque Él se va a enojar y te va a llevar y no vas a... ¿Qué vas a hacer con lo que juntaste? Nada. Más sabiendo que Dios dice que vas a dar cuenta de lo que has hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo, vas a dar cuenta. Le vas a dar cuenta al Señor.
Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, Jesús lo llevó. Por eso cuando vino lo hemos recibido nosotros. Y cuando nos toque ir, vamos a ir lo mismo. Bueno, ahora vamos al paraíso. Aunque el paraíso es el mismo. Porque dice, todo lo puedo en Cristo. Y en Cristo tengo todo. No me falta nada. Tengo el amor, tengo paz, tengo gozo, tengo prosperidad, tengo salud. Tengo todo. Él es el paraíso. Él es el paraíso. Por ese día que nos vamos con Él. Hay un coro que decía, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Y cantaban llenos de gozo, de alegría. Me voy con Él. Y eso es lo que tenemos que tener en el corazón nosotros, los seres queridos nuestros. ¿Con quién se van a ir ellos el día que se vayan? Como no sabemos cuándo va a ser el día, entonces, urgente, tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo, amigos en verdad, hablar con Él, porque Él es el que los puede convencer. Ustedes no. Ustedes a través de las emociones, de los sentimientos, quieren convencerlos. A los pecadores no lo van a convencer. Esa es un arma que el diablo usa. Y con sus emociones y sentimientos no van a convencer, porque Dios dijo que el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que ser amigos de Él. Y tenemos que hacer el trabajo con Él. Él te necesita a ti. Por eso te llamó. Porque si Él no te necesitaría, lo haría Él la obra, o vendrían los ángeles. Pero la Biblia dice que los ángeles anhelan hacer el trabajo que Dios nos dio a nosotros. Anhelan los ángeles. Y nosotros ocupados y preocupados por los hijos, por la familia, por los bienes, por la casa, por el bienestar. Ahora dígame, bueno, pero no podemos. Sí, pero deja que se ocupe Dios. Así como en el paraíso Dios se ocupaba de darle todo lo que necesitaban y más, porque les sobraba y le abundaba la comida, el cuidado, el bienestar, todo. Déjalo que Dios te dé eso. Busca primeramente el reino de Dios y todas esas necesidades serán añadidas. Pero busca el reino, que el reino de Dios que dice, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Si quieres hacer algo, Señor, envíame a mí. Por eso fueron llamados. Y esta es la verdad. Y hace paradiso, eso es que ese querubín ya nos van a saludar los querubines cuando entremos esos ángeles. Y esa espada se va a apagar para darnos paso a los hijos de Dios. El Salmo 116:15 dice que Dios anhela la muerte de sus santos. ¿De usted? Y bueno, ¿por qué no nos lleva todos juntos? Porque los necesita a ustedes. Ustedes solo tienen las piernas, lo están viviendo en este mundo. Por eso los necesita. Él quiere que ustedes usen sus piernas porque Él quiere salvar a los. Él dice, no quiere que nadie se pierda. Necesitan sus ojos, su voluntad, su boca para ir a hablarle a esa gente. Pero ustedes tienen que reconocer que no van ustedes, va Él. Tienen que sentir la presencia de Él en su vida. La presencia de Él cuando van caminando, cuando van a donde estén. Tienen que sentir o entrar ustedes, entren ustedes en la presencia de Dios. Porque el diablo los va a atacar para que ustedes entren en la presencia o en el territorio de Él. La presencia del miedo. Cuando tengan miedo, cuando tengan alguna duda, entonces ya están en el territorio del enemigo. No, entren en la presencia de Dios. Él está con ustedes todos los días, dijo Jesús. Yo estoy con ustedes. Romanos 8:31, ¿se acuerda? Dios está por ustedes. ¿Y quién contra ustedes? Si ustedes siguen a Cristo o el bien, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Nadie. Entonces nosotros ya estamos viviendo en el paraíso, ya estamos disfrutando. Todo lo puedo con Cristo, no hay nada. Al que cree, todo le es posible. Todo es vuestro, sea la vida, lo presente, la muerte, lo porvenir, todo es vuestro, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. O sea que ya es nuestro todo, del mundo, la vida, la muerte, lo porvenir. Ahora, ¿quién lo acepta?
¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no vivimos así como propietarios de todo lo que Dios dice que ya es nuestro? Porque no salimos de la carne. Porque seguimos viviendo, lo bajamos al de la cruz, lo bajamos para que siga viviendo en el mundo. No lo bajen de la cruz al viejo hombre. Déjenlo ahí, anden con el nuevo. El nuevo ustedes lo conocen. Y más aún, yo creo que la gente del mundo nos conoce mejor que ustedes mismos. Porque ellos te dicen, che, qué cambiado que está. Ahora hablas de otra manera. Ahora ya no sos tan bravo como antes. Ahora no sos a un señorito. Ahora hablas de otra manera. Ya no decís una mala palabra. Ellos están viendo a otra persona. Y ustedes no se ven como otra persona. Siguen con la vieja que ya se conocen ustedes mismos. Y siguen pensando, haciéndola pensar a esa vieja persona, la cual ya no tiene que pensar más por ustedes. Ustedes están en un cuerpo nuevo, que es Cristo, que es la iglesia, y ese cuerpo tiene una cabeza nueva y una mente nueva, que es Cristo. Mateo 10:20 dice, ustedes no son los que hablan, es Él el que va a hablar. Entonces, ¿pero por qué? Él entiende, Él me necesita a mí para hablar. Pero si yo estoy ocupado de las cosas del mundo, de la carne, de mi necesidad carnal, entonces ¿cómo va a ocuparme Él a mí? El Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Dios necesita hijos fieles que acepten esta verdad y que anden en el camino, que sigan la iglesia, que ande preocupado, orando, clamando. El que ande en el camino de la perfección, yo con Él me voy a servir. Oye, yo con Él haré grandes cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Por eso Él dijo, amarlo a Dios por sobre todas las cosas. Y aquel que no deja madre, padre, casa, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. Y no te quieren decir que rechacemos a la familia. No, hermano, primero Él está en primer lugar. Antes con lo que venga, Él está en primer lugar. Yo me debo a Él. Y yo tengo que hacer todo lo que Él me dice. La familia es terrenal acá, pero la familia verdadera es la espiritual. La familia terrenal termina acá en la tierra. La familia espiritual sigue eternamente y para siempre. Jesús lo demostró cuando dijeron, ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Y Jesús hizo con las manos abiertas, ¿quién es mi mamá y mi hermano? ¿Quiénes son? O sea, que ya estaba diciendo, no, mi familia son y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es mi madre y mi hermano, dijo él. La familia que tenemos ahora es terrenal, termina acá en la tierra. Porque allá no nos van a llamar por apellido. No, allá todos somos hijos de Dios, de un solo Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde estás tú? Ustedes tienen que saber que muchos de la familia están escondidos en la ignorancia, en la incredulidad, en la duda, en los vicios. Ahí están escondidos. Ahí tienen que llegar ustedes a sacarlos del escondite, pero no vayan solos. Vayan con el Espíritu Santo. Vayan con Él. Acostúmbrense a la presencia del Espíritu Santo. Acostúmbrense. Y ustedes van a ver cuando Él les hable, se van a asombrar las cosas maravillosas que les va a decir antes que sucedan. Te lo digo porque eso sucede conmigo. Él me avisa algunas cosas cuando van a suceder. Porque tengo comunión con Él y eso es lo que Dios quiere. Que ustedes también tengan comunión con Él. Al final de la segunda carta de Corintios, en el último versículo, ahí habla de la comunión de Él con ustedes. Él quiere comunicarse. ¿Pero qué? ¿Qué quiere comunicarte a ti? Quiere que lo lleves a salvar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus amigos, a tu familia, a los compañeros de trabajo. Él quiere comunicarse contigo, pero vos nunca estás a donde está Él. Siempre estás en tus razones, en la carne, en tus problemas, en tus pensamientos, en tus sentimientos. Nunca estás donde está Él. Apartate de eso. Salí de ahí. Salí.
Acepta esta verdad, porque por eso Dios te llamó, Él te eligió, te aceptó y te limpió, para que le puedas ser útil a Él. Un vaso útil, que lo contengas a Él, para que Él pueda utilizarte para salvar a muchas almas, empezando el juicio por mi casa. ¿Estamos? Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor.